El precio de Bitcoin a punto de confirmar una distribución en las últimas horas. En vídeos anteriores comentábamos cómo el precio de Bitcoin parecía que perdía cierto momentum alcista y trazábamos esta estructura operativa. Pero en el vídeo de ayer estuvimos comentando cómo parecía que el precio intentaba consolidar por encima de esta zona de los 66.760 aproximadamente. Una consolidación además generando otra estructura operativa de menor fractalidad. Pues bien, en las últimas horas esta estructura operativa ha continuado desarrollándose hasta que tuvimos este evento de aquí, una sacudida en zona de máximos donde finalmente tenía un rechazo reingresando en la estructura operativa. Si vamos al timeframe de 15 minutos lo vais a ver bastante mejor este movimiento de sacudida, como tras limpiar máximos reingresaba de forma agresiva y confirmaba con esto la trampa, y tras esto terminaba de confirmar la debilidad alcanzando la zona del soporte de los 66.260. Comentamos que esto es importante sobre todo porque durante el desarrollo de la estructura operativa, o por lo menos durante gran parte del desarrollo, veíamos cómo sobre esta zona operativa había bastante presión compradora y el precio no terminaba de perder este nivel. Pero como veis, en este último movimiento bajista, finalmente el precio sí que ha conseguido romper este soporte y con esto alcanzar la zona del soporte que estaba más abajo, entendiendo por lo tanto que está habiendo un cambio de contexto en el corto plazo que también afectaría la estructura de mayor fractalidad. Eso sí, esta estructura sinceramente no me convence demasiado, porque es que el desarrollo de lo que podría ser la fase B ha sido sobre la parte alta de la estructura. Entonces creo que esto no tiene mucho sentido. Creo que tiene más sentido borrar esta estructura operativa, trabajar solamente la de menor fractalidad y considerar algunas zonas operativas, como por ejemplo esta zona que teníamos aquí, que puede ser una zona de liquidez muy interesante en torno a los 64.617. Aquí hemos tenido ya una primera oportunidad operativa tras la sacudida en zona de máximos y consolidación del reingreso, con el principal objetivo de buscar la zona del soporte, que es lo que ya hemos hecho. Pero a partir de aquí, como estáis viendo, está intentando romper la zona del soporte y ahora mismo se podría llegar a dar esa confirmación. Si terminamos teniendo esa confirmación de ruptura, el principal objetivo sería alcanzar esta zona operativa de aquí. Tenemos el VWAP semanal en torno a los 64.615 y esta zona operativa en torno a los 64.608. Así que vamos a dejar esta zona marcada como una potencial zona objetivo para un desequilibrio bajista. Aunque como veis, en esta zona también tenemos un nodo interesante donde el precio podría encontrar equilibrio. Eso sí, si se termina confirmando esta distribución en el corto plazo, veremos qué implicaciones tiene eso para la estructura de mayor fractalidad, ya que nos estaría indicando una pérdida de momentum alcista justo en una zona clave, la zona media de la estructura de mayor fractalidad, y esto nos estaría dando muestras de debilidad. Recordemos que es bastante importante que después de sacudir zona de máximos y haber envuelto a consolidar ese reingreso, lo que esperaríamos es una muestra de fortaleza, que el precio alcanzase esta resistencia de los 73.780 lo antes posible, rompiendo las dos resistencias que tenemos por el camino. Primero esta zona media donde ya anteriormente veíamos presión vendedora y también luego esta zona de ventas que tenemos sobre los 71.180. Ahora vamos a pasar como siempre a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis los enlaces a todas las herramientas en la descripción del vídeo y además destacamos algo en el indicador de tendencia, y es que poco a poco ha ido aumentando la tendencia bajista en el indicador, llegando ahora mismo a marcar tendencia bajista con un nivel -3, lo que nos indica bastante debilidad. Respecto a la liquidez, veíamos que se llevaban este clúster que comentábamos que estaba bastante cerca del precio, pero todavía como veis sigue quedando liquidez sobre todo a partir de los 67.975 hasta los 69.187. Respecto a la liquidez de 100x, ya comentábamos en el vídeo de ayer cómo era bastante probable que limpiesen esta zona, y de hecho fue el movimiento de sacudida que hemos comentado anteriormente, y también se han llevado a esta otra zona de liquidez que se empezó a cargar un poquito más. Respecto a la liquidez de 50x, se han llevado parte de la liquidez que había en la zona de shorts, aunque como veis todavía queda sobre todo hasta los 68.060. Aquí hay un nivel bastante cargado en los 67.780, y esta primera zona de longs también la han limpiado ya prácticamente. Respecto a la liquidez de 25x, se llevaban un poquito de liquidez que había en esta zona, en la zona de shorts, pero donde seguimos viendo más liquidez es en los 68.430. Por parte de los long vemos en los 64.738 y en los 64.7
64.156. Y respecto a la liquidez de 10X, pues lo mismo que comentábamos en vídeos anteriores, todavía queda bastante liquidez en niveles operativos más altos, en torno a los 68.875 y a partir de los 69.620. En Bookmap veíamos compras en la zona de los 66.000, fueron absorbidas y ahora mismo estábamos viendo ventas importantes en la zona de los 67.500. En el Multibook veíamos compras en los 66.000 que también han absorbido, también vemos ventas en la zona de los 67.500 y también empiezan a entrar ventas en los 67.000. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher estamos viendo liquidez en zona de longs en los 63.200 y en los 64.135. El primer clúster que había ya se lo han llevado. En los CVDs vemos algunas ventas agresivas por parte de Binance. En los mapas de corto plazo tenemos sobre todo liquidez en la zona de shorts hasta los 67.500 y en la zona de longs tenemos hasta los 65.890. Respecto a la liquidez de high leverage tenemos liquidez en los 66.720. También tenemos aquí un poquito en los 66.872.